El momento en que sus ojos se cruzaron con los de ella, el mundo dejó de existir y el aire se volvió imposible de respirar. Él sostenía una caja elegante con un pastel de compromiso que costaba más que el salario mensual de cualquier empleado suyo, pero en ese instante, todo su dinero, todo su poder, toda su vida, no significaban absolutamente nada. Porque allí, a unos pocos metros, estaba la única mujer que había amado de verdad, y a su lado, una pequeña niña que tenía sus mismos ojos. Si crees en las segundas oportunidades, en el poder del amor verdadero y en que a veces la vida nos da caminos inesperados, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Adrian Cole nunca pensó que una simple visita a una pastelería cambiaría su vida para siempre. Era el CEO más joven y exitoso de la ciudad, un hombre que había construido un imperio desde cero, alguien que tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto paz. Durante años, había aprendido a vivir con un vacío que ni el lujo, ni las fiestas, ni las relaciones superficiales podían llenar. Ese vacío tenía un nombre, una historia, y un rostro que nunca logró olvidar, Isabella Hart. 5 años atrás, Adrian y Isabella no solo estaban enamorados, eran inseparables. Su amor había nacido cuando él aún no tenía nada, cuando solo era un joven ambicioso con sueños gigantes y bolsillos vacíos. Ella había creído en él cuando nadie más lo hacía, había estado a su lado en cada fracaso, en cada noche sin dormir, en cada momento en que el mundo parecía cerrarle las puertas. Pero el éxito llegó, y con él, también llegaron las decisiones equivocadas. Adrian se volvió obsesivo, distante, consumido por su empresa, por demostrarle al mundo que podía lograrlo. Isabella, en cambio, solo quería una vida sencilla, llena de amor y tiempo compartido. Las discusiones comenzaron poco a poco, creciendo como grietas invisibles que un día se convirtieron en un abismo imposible de cruzar. Y una noche, bajo la lluvia, con lágrimas que ninguno quiso reconocer, se dijeron adiós, sin saber que ese adiós dejaría heridas que nunca sanarían del todo. Adrian nunca supo la verdad completa de lo que pasó después. Solo sabía que Isabella desapareció de su vida como si el viento se la hubiera llevado. Él intentó buscarla al principio, pero su orgullo, su ego, y su creciente éxito lo empujaron a seguir adelante, o al menos, a fingir que lo hacía. Hasta ese día. La pequeña niña junto a Isabella no tendría más de 4 años. Tenía el cabello oscuro, ligeramente ondulado, y unos ojos profundos que reflejaban una inocencia que dolía mirar. Pero lo que hizo que el corazón de Adrian se detuviera no fue solo su parecido, fue la forma en que la niña lo miró, como si algo dentro de ella lo reconociera sin entender por qué. Isabella también lo vio. Su cuerpo se tensó, sus manos temblaron levemente, y por un instante, el tiempo retrocedió 5 años. Pero en lugar de correr hacia él, como lo habría hecho antes, bajó la mirada, abrazó suavemente a la niña y trató de ignorarlo. Adrian no pudo. El pastel que sostenía, que simbolizaba su futuro compromiso con otra mujer, de repente se volvió pesado, absurdo, casi ridículo. Cada paso que dio hacia Isabella se sintió como caminar contra una tormenta invisible, cargado de culpa, de preguntas sin responder, de emociones que había enterrado demasiado profundo. No necesitó palabras para entender que algo no estaba bien. Isabella ya no era la misma. Había una tristeza en sus ojos, una fuerza silenciosa que solo las personas que han sufrido profundamente pueden tener. Y cuando la niña tomó su mano con ternura, Adrian sintió un golpe directo al alma. Porque en ese gesto había amor, pero también había ausencia. Los días siguientes se convirtieron en un caos para Adrian. Canceló reuniones, ignoró llamadas importantes y dejó en pausa su vida perfectamente organizada. No podía dejar de pensar en Isabella, ni en la niña. Las fechas comenzaron a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas que había estado evitando resolver. Y cuando finalmente reunió el valor para buscarla, descubrió una verdad que lo destruyó por completo. La niña se llamaba Emily, y era su hija. Isabella nunca se lo dijo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque cuando descubrió que estaba embarazada, Adrian ya estaba completamente absorbido por su nueva vida, rodeado de personas que no creían que ella encajara en su mundo. Isabella había visto cómo él cambiaba, cómo se alejaba, cómo se convertía en alguien que ya no reconocía, y decidió no obligarlo a quedarse. Prefirió irse en silencio y criar a su hija sola. Adrian sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, se sentía insignificante frente a la realidad de que se había perdido los primeros años de la vida de su propia hija. Las primeras palabras, los primeros pasos, las noches en vela, todo. El dolor se transformó en una determinación que nunca había sentido antes. No iba a perderlas otra vez. Pero recuperar lo que había roto no sería fácil. Isabella no confiaba en él. Había aprendido a ser fuerte por sí misma, a no depender de nadie, a proteger a su hija de cualquier posible dolor. Para ella, Adrian no era solo un recuerdo, era una herida que había tardado años en cicatrizar. Y ahora había regresado. Adrian tuvo que aprender algo que nunca había necesitado en el mundo de los negocios, paciencia emocional. No podía comprar el perdón, no podía exigir amor, no podía imponer su presencia. Tenía que demostrar, con acciones reales, que había cambiado. Comenzó poco a poco. Apareciendo sin invadir, ayudando sin esperar reconocimiento, estando presente sin presionar. Para Emily, él era simplemente el hombre amable que siempre sonreía. Para Isabella, era un pasado que intentaba convertirse en presente. Hubo momentos en los que Adrian sintió que todo era inútil. Que tal vez había llegado demasiado tarde. Que el daño era irreversible. Pero cada vez que Emily corría hacia él con una sonrisa inocente, cada vez que Isabella lo miraba con un atisbo de duda en lugar de rechazo, encontraba una razón para seguir. Porque por primera vez en su vida, no estaba luchando por dinero, estaba luchando por amor. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un comentario ahora mismo con la palabra esperanza. Quiero saber cuántos de ustedes creen que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. El día que todo cambió fue inesperado. Emily cayó enferma, nada grave, pero lo suficiente para asustar a Isabella. Fue Adrian quien estuvo allí toda la noche, sin dormir, asegurándose de que todo estuviera bien, cuidando a su hija con una dedicación que no podía fingirse. Esa noche, Isabella lo vio de una manera diferente. No como el hombre que la dejó atrás, sino como el hombre que estaba intentando volver. El proceso de sanar no fue rápido, ni perfecto. Hubo lágrimas, recuerdos dolorosos, conversaciones que removieron viejas heridas. Pero también hubo risas, pequeños momentos de felicidad y una conexión que nunca se había ido del todo. Adrian rompió su compromiso.
No por impulso, sino porque entendió que estaba a punto de construir una vida basada en una mentira. Y por primera vez en mucho tiempo, eligió lo que realmente importaba. Años después, la imagen era completamente diferente. No había lujo exagerado ni apariencias, solo una familia real. Imperfecta, pero unida. Emily creció sabiendo que su padre no era perfecto, pero que había luchado por estar presente. Isabella volvió a creer, no en cuentos de hadas, sino en la capacidad humana de cambiar. Y Adrián, finalmente encontró algo que ningún dinero podía comprar, paz. Porque al final, la vida no se trata de lo que pierdes cuando fallas, sino de lo que estás dispuesto a hacer para recuperar lo que realmente amas. Si esta historia te emocionó, si te hizo creer aunque sea un poco más en el amor, en el perdón, en las segundas oportunidades, no te vayas sin darle like, compartir y dejar tu comentario. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan sentir historias como esta.